Bueno, buenas tardes. Empezamos entonces la mesa 22 de Siglo de Oro, que va a ser sobre el viaje del Parnaso de Cervantes. Los participantes somos todos del grupo UBACIT dedicado a Cervantes, y bueno, a Cervantes y al estilo tardío, tema del que hablaremos en el panel de mañana, del viernes. Pero bueno, entonces los cuatro vamos a hablar sobre una de las últimas obras de Cervantes, y va a empezar Guillermo Pulleiro, de la Universidad de Buenos Aires, con un trabajo que se llama Mula Antigua, de color parda y tartamudo paso, resignificaciones del deseo ante la muerte próxima en el viaje del Parnaso. Así que empezá, Guillermo, cuando quieras. Buenas tardes. A ver si... Un segundo que voy a... ¿No estás pudiendo compartir pantalla, Guillermo? No estoy pudiendo compartir pantalla. Un segundito a ver si puedo volver. Guillermo, yo la puedo compartir. Por favor, bueno, te agradezco. Si querés, voy buscando el archivo y si querés iniciar tu presentación. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, la presentación se llama Mula Antigua, de color parda y tartamudo paso, resignificación del deseo ante la muerte próxima en el viaje del Parnaso. El viaje del Parnaso ha sido unánimemente leído por la crítica como el resultado del deseo de Cervantes de defender su obra y su talento como poeta. Sin embargo, esta certeza pronto se vio objetada desde el propio texto. En efecto, a las distinciones de Mercurio y Apolo se siguen menosprecios y olvidos de los dioses, al elogio, la ironía, a la intronización, la caída en el absurdo. Poné la segunda filmina, por favor. Gracias. Este trabajo pretenderá entender, a partir del análisis del yo poético Cervantes, si existe una significación en tales matizaciones y ambigüedades que pueda leerse como una resignificación del deseo mencionado. Por supuesto, no es la aspiración de esta lectura agotar el tema, que se entiende de una complejidad y riqueza inagotable, sino simplemente aportar una mirada a una obra que frecuentemente fue ignorada y malentendida. La construcción cervantina del yo Cervantes es habitualmente estructurada desde la relación con un otro que elogia frente a la modestia del yo. En el caso del viaje del Parnaso, indagaré en la construcción de imágenes simbólicas a partir del diálogo con Cesare Caporali, invocado como antecesor, y Ampropontorio y Pancracio de Roncesvalles, elegidos descendientes en el desdoblado final del viaje. Avanza la filmina, Jimena, por favor. Una genealogía, Cervantes y Cesare Caporali. Cervantes inicia el viaje del Parnaso inscribiendo a la obra y a sí mismo en una relación genealógica con Cesare Caporali, autor de Viaggi del Parnaso y Avici di Parnaso, obras editadas conjuntamente en Rive Piacevole en 1582.
La explicitación del nombre de Caporali y la poca sujeción de Cervantes a la obra antecedente, entre tantos poetas que frecuentaron viajes al Parnaso, resultan relevantes al pensarse en el par dialógico Juventud-Senectud, que luego se hará explícita. En este sentido, resulta significativa la prácticamente nula entidad literaria de Caporali, su nacionalidad italiana, donde el joven Cervantes había vivido entre 1569 y 1575, y la fecha de publicación del poema, cuando nuestro autor iniciaba su carrera literaria. El viejo y fatigado Cervantes parece estar invocando al Cervantes joven con su ilusión de fama y gloria, leyendo la obra del viejo poeta Cesare Caporali. Es interesante observar la sinopsis que hace de la obra antecedente. El poeta parte solo, por un capricho reverendo, hacia el Parnaso, por huir de la corte el vario estruendo. Llega allí paso a paso, donde Apolo agasaja al poeta ya transformado en poetón valiente. Vuelve a su patria solo y sin blanca para narrar lo ocurrido. La obra constituye su consagración. Lo primero que merece destacarse es la soledad y pobreza del poeta. Estas situaciones de vida no se van a modificar ni con la bendición de Apolo ni con la fama. Características esenciales en su antecesor lo serán también en el yo poético que se desarrolla en la obra. Merece atención analizar el objetivo de Caporali para emprender el viaje. ¿Lo hace porque desea el agasajo de Apolo o para huir de la corte? Nada se dice y el motivo del viaje queda sumido en el equívoco. La ambigüedad del objetivo se traslada a la obra demostrando que no deviene de carencias en la construcción del poema, sino de la habilidad de Cervantes en construir estructuras de significación. La inspiración para el viaje, ese capricho reverendo, es también de una ambigüedad magistral. Capricho es el deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible o arbitrario. Reverenciar es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Lo prescindible se cruza con lo digno, lo arbitrario confluye con la dignidad. Desde este ambiguo objetivo, surgido de esta ambigua inspiración, surge la obra. No nos sorprende entonces que gracias al agasajo de Apolo el pobre poeta ignorado se transforme en un poetón valiente. En una obra alegórica, el medio que se utiliza para llegar al Parnaso simboliza a la poesía. Es muy interesante que en lugar de tal vez otorgarle a su antecesor un Pegaso de enormes alas y de un blanco inmaculado, le conceda una mula antigua de color pardo y tartamudo paso. La ambigüedad no solo alcanza a la figura del poeta y a su finalidad, también llega a su poesía. Lo antiguo de la mula se cruza con el pardo, color de los estudiantes, creando un monstruo tartamudo. Cervantes se encarniza con su antecesor. Nunca a medroso pareció a esta antigua mayor, ni menos buena para carga, grande en los huesos y en la fuerza exigua. Esta antigua es una visión o fantasma que causa pavor. Sin embargo, con un instrumento tan mediocre puede llegar al Parnaso, ser agasajado por Apolo, escribir la obra y alcanzar la fama. La elección genealógica se completa con la inmediata presentación del yo poético. Yo, que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Avanza la filmina, Ximena, por favor. Final del viaje, trabajo y resignación. Si el viaje hacia el Parnaso se describe minuciosamente, el regreso se agota en pocos versos. Se presenta Morfeo acompañado de la pereza, el silencio y el descuido, y baña a los poetas con la fría agua del olvido. Las varias significaciones de esta imagen alegórica riquísima se cruzan, se ambiguan y se potencian. El viaje de la vida se cierra con el sueño de la muerte, aunque también del viaje al Parnaso, donde el poeta encuentra la inspiración, se regresa a la vigilia, al trabajo del poema por construir. La bendición de Apolo, la gracia del cielo de los poetas, se acompaña con la ponzoña que vierten en el agua la pereza, el silencio y el descuido. Interesante también
Es pensar que Cervantes inicia su camino al Parnaso en busca de la fama y la termina fatalmente con la fría agua del olvido. Vida, poeta y poesía encuentran un final cuya amargura se diluye en la resignación de un inevitable destino común a todos. Al despertar del sueño del regreso, Cervantes se encuentra en Nápoles, al que asocia con su juventud. En mis horas tan frescas y tempranas, esta tierra habité. Con Promontorio, con quien explicita una relación de filiación. Llamóme padre y yo llaméle hijo. El par dialógico que se establece es de juventud senectud. Yo arrunto, padre, que algún gran caso a vuestras canas las trae tan lejos, yace mi difunto. Con Promontorio, hijo ficcional de Cervantes, se completa la genealogía que inició Cesare Caporali. La idea alegórica del viaje como vida se complejiza y adquiere una significación más rica con la incorporación del antepasado y del descendiente, línea genealógica caracterizada por la frustración y el menosprecio. Viaje circular se vuelve al punto de partida. Si Cervantes advierte al iniciar el viaje que las mal logradas esperanzas es una piedra pesada que la fortuna le cargó en los hombros, al regresar las condiciones no han cambiado. Don Juan de Oquina pone en prosa el regio himeneo frustrando su deseo de ponerlo en verso. El viaje al Parnaso no cambia al mundo. La corte sigue siendo un lugar de decepción, pero sí cambia al poeta viajante. Cervantes va en busca de honra, pero vuelve resignado y paciente. Así afirma: entré en Madrid en traje de romero, que es granjería el parecer ser santo. La simbología es muy interesante. Se opta por el trabajo, el sufrimiento y la resignación del peregrino, pues no es lícito el parecer ser santo poeta. El deseo de beber las mágicas aguas de la fuente de Castalia se resignifican en la realidad del trabajo poético, y el anhelo de una fama que alcance de un polo al otro en la aceptación ante la mirada despectiva. Cervantes se encuentra en Madrid con los traidores, defensores de la mala poesía, pero tolerante afirma: yo, socarrón, yo, poetón ya viejo, volvíles a lo tierno las saludes, sin mostrar mal talante o sobrecejo. La ironía socarrona le alegra a Cervantes una vejez de resignación y paciencia. Avanzame la filmina, por favor. Adjunta, el más allá después del final. En el viaje del Parnaso, toda afirmación está matizada, en principio por la duda o la ironía, cuando no por su propia negación. Si el prólogo nos advertía que la obra era acerca de la poesía y los poetas, la adjunta sustituye el verso por la prosa para inmediatamente suplirlo por un diálogo teatral. La adjunta además niega el final del viaje del Parnaso. Si aceptábamos a un Cervantes dormido en su lecho, la adjunta lo despierta y lo obliga a salir a Madrid. Si las bendiciones, órdenes y sentencias de Apolo parecían concluidas, la adjunta nos trae una carta del dios con privilegios, ordenanzas y advertencias. Si la única certeza que nos había dejado el viaje era la ligazón entre poesía y pobreza, la adjunta nos presenta a Pancracio de Roncesvalles, el poeta rico que cuenta con la bendición de Apolo. Si se piensa en el viaje del Parnaso como un relato alegórico con triple significación, la vida, la fama de la obra y la inspiración del poeta, la negación de la conclusión y la resignificación del sentido construye una imagen simbólica extraordinaria. Bajo esta misma idea podemos leer la perspectiva de Apolo. Ya antes de abrir la carta, los signos son inequívocos: el porte a pagar por el destinatario, el rechazo de Cervantes, lo contingente del envío, el azar del encuentro entre mensajero y destinatario. La lectura de la normativa confirma los indicios: alcances indefinidos, preceptos inaplicables, sanciones inexistentes. La aplicación asignada por Apolo a Cervantes completa el sentido: no los culpe ni los tenga en menos, sino que disimule con ellos. La significación es poderosa. La bendición de Apolo, la fama, la honra poética es azarosa, inaplicable, voluble e injusta. Pancracio de Roncesvalles, decíamos, es un joven mal poeta que, dispensado por Apolo gracias a su fortuna, se dedica a escribir comedias. Ha escrito muchas, dice, pero solo una se ha representado y aún esta fue un fracaso.
Con Pancracio de Roncesvalles, como antes con Promontorio, se establece una imagen simbólica de significación. Con Promontorio la filiación era explícita, con Pancracio es de identidad respecto al favor del público y de las compañías de teatro. Las imágenes simbólicas de significación se construyen en torno al par dialógico juventud-senectud que porta múltiples sentidos en esta obra alegórica. El viaje vida circular, el peregrinar al Parnaso rodeado de la incomprensión y el menosprecio, lo inaprensible de la fama tanto en la juventud como en la vejez. Es interesante el nombre del poeta. Roncesvalles, por un lado, es una ciudad famosa por otorgar cuidados a los peregrinos jacobeos. Se había señalado en el acápite anterior el traje de romero con que vuelve Cervantes a Madrid y sus significaciones. Pancracio, por otro lado, remite a los poetas paniaguados, aquellos que tienen éxito con sus comedias y no buscan el pan de trastrigo. Y tal vez con el ítem de la preceptiva de Apolo que advierte que todo poeta no se desprecie de decir que lo es, y con la resignación del refrán explicativo de cierre de dicho ítem. Cuando nace la escoba, nace el asno que la arrolla. Pasa la filmina, por favor. Conclusiones. En un texto tan cercano al autobiográfico, la circunstancia vital de Cervantes, la vejez, la cercanía de la muerte, el menosprecio del medio literario, es una presencia determinante. El análisis realizado sobre el yo poético permite afirmar que una obra que fácilmente pudiera haber derivado hacia un patetismo autoconsagratorio o una oprobiosa e ingenua defensa de la obra propia, se desliza sutil y ambigua a través de la ironía, la burla y el absurdo hacia la resignificación del deseo de honra. La mirada realizada sobre el Cervantes personaje y las imágenes simbólicas de significación que surgen del diálogo genealógico con Cesare Caporali, predecesor elegido, y con Promontorio y Pancracio de Roncesvalles, hijos ficcionales, permite afirmar que en el viaje del Parnaso hay una profunda reflexión sobre la vida literaria, sobre la obra y sobre la fama. La ilusión del inicio, invocada en la obra antecedente, las primeras frustraciones descritas en el diálogo juventud-senectud, el menosprecio constante, se resignifican en una aceptación ante la falta de reconocimiento y sobre todo en la esperanza de honra futura, con la certeza de la obra realizada. Hoy y aquí podemos afirmar que Cervantes no se ha equivocado. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias, Guillermo, y además te atuviste al tiempo perfectamente. Pasamos entonces, bueno, los comentarios ya saben, los hacemos al final, pero pasamos entonces a Paula Irupeza Moiragui, también de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a leer su trabajo Ser poeta es ser chacaruna, una lectura heroica del viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes Saavedra. Tenés la palabra, Pau. Gracias, Julia. El poeta Freddy Chicangana, en Indígenas y Oralitura como resistencia ante el olvido, propone el término quechua chacaruna, formado por los términos castellanos puente y gente o humanidad, para definir la esencia del ser poeta como cuerpo que reúne elementos dispares u opuestos. Lo oral y lo escrito, lo ancestral y lo actual, las lenguas y las experiencias, las memorias y las luchas contra el olvido. Cervantes, por su parte, llega a componer su viaje del Parnaso a través de vida y obra dedicadas en su totalidad a poner en juego esta cuestión poética y vital. Leído por la crítica como alegoría, sátira o testamento, el texto cervantino en sí mismo es un puente entre modos de lectura y escritura para su época y para el siglo XXI. Chacaruna es permanencia y es variedad de materiales. Existen o pueden existir puentes de todas las formas, texturas y medidas que podamos concebir y construir. Incluso existen puentes imaginarios y fantasmas de puentes pasados o futuros.
puentes que ya no son y puentes que deseamos que sean en el futuro. Ser chacaruna es heroico porque es útil y bello para otros. No es héroe único y sin par por destino prefijado, ni recorrido lineal hacia el universo de la aventura, ni por pruebas, obstáculos o combates ganados. Ser chacaruna es más ser heroína múltiple que héroe singular, porque no abandona su lugar, sino que desde su centro móvil y dúctil se entrega al conocer, al ampliar, conectar, reunir, abarcar, reproducir, narrar y transformar en lengua, palabra y verso. Para Márquez Villanueva, Viaje del Parnaso resulta diferente de otros catálogos o sátiras de y sobre poetas y poesía, porque asume la integridad de una preocupación que articula y reúne toda la obra de Cervantes, y porque no se ocupa de criticar ni enlistar desde afuera y sin inmiscuirse, sino que integra la cuestión de la poesía con la del yo poético en toda su corporeidad temporoespacial. Márquez Villanueva habla de una ética y de un vivir real del poeta. Los tercetos del Viaje del Parnaso establecen una brillante gradación léxica, perdón, estoy citando a Márquez Villanueva, de subtipos del poetastro, algo similar a la de los nombres de la alcahueta en Juan Ruiz, e incluye a los madrigados, los tiernos, los godescos, los cueros, los zarabandos, los alfeñicados, los melifluos, los sietemesinos, los lagartijeros, los a cantimplora acostumbrados, los monas, los no fénices, sino mises, bueno, ahí era la rima con fenicios, los fríos, los frescos, los calurosos y los poetísimos. Perdón por esta cita si suena un poquito descolgada, pero fue la cita con la que empecé el trabajo. Esta enumeración de tipos de poetas que aparecen en el Viaje del Parnaso fue como la idea que me surgió, o que me apareció primero para escribir este trabajo sobre la cuestión del ser poeta. Bueno, ahí termina la cita de Márquez Villanueva. Desde el prólogo mismo al lector, Cervantes se refiere a nosotros, sus lectores, llamándonos curiosos y poetas, e incitándonos a agradecer a Apolo si somos incluidos en la obra como buenos poetas, tanto como si no nos halláremos en ella. Este inicio, amplio en el agradecimiento a Apolo, me mueve a leer este viaje como espacio de comunión heroica entre todos aquellos que no sabemos en el presente o aludidos de algún modo y de todos los modos. En él, todos los personajes son poetas, buenos o malos, pero intrínsecamente poetas hechos, cito, de una masa dulce, suave, corriosa y tierna. Fin del versito. Capaces de reunir en sí mismos y entre sí todos los aspectos y modos del vivir heroicamente para ser recordados o, al menos, recordar lo vivido. Digo, que lo vivido valga la pena de ser contado, cantado, repetido por las voces de los poetas y las miradas de los lectores. Desde el inicio mismo del capítulo primero se nos describe al poeta de linaje y nombres nebulosos, a quien le viene la voluntad, por capricho reverendo y por huir del estruendo de la corte, de ir al Parnaso. Parte solo y a pie hacia ese destino idílico y tradicionalmente prestigioso, pero en el andar se irá uniendo a otros en compañía o espejamiento. Forma metafórica y a la vez literal de calificar la tarea individual, solitaria, pero a la vez comunitaria y necesitada de comunión del ser poeta. A los objetivos altruistas y líricamente elevados se justaponen, sin diferenciación ni jerarquías, las necesidades prosaicas de henchir el pancho, tener la panza llena, llenarse, estar preñado de aguas inspiradoras. El primer ser que se une al viaje es la mula antigua de color parda y tartamudo paso a la que aludía Guille hace un ratito.
No les leo la cita hermosa, porque ya la leímos. Sigo por acá. Leída como alegoría de la poesía, la mula es tan perfecta para el poetón valiente como para nuestra lectura vital de reunión de cuerpos y vidas heroicas. Cuando el yo lírico, ese que siempre trabaja y se desvela por parecer que tiene de poeta la gracia que no quiso darle el cielo, decida emprender el mismo viaje, aparecerá su cabalgadura como animalización del destino. Partirá sobre las ancas del destino. Cabalgadura maravilla que se usa tanto en Castilla como en todo el mundo, cuyo lomo ningún caminante rehúsa. El objetivo será doble: una transformación de poeta desvalido e ignorante a poeta ilustre o al menos magnífico, o una reunión de opuestos, las acciones de Marte y las de Venus, llorando guerras o cantando amores. De este modo de heroísmo rompe con los estereotipos tanto de género sexual como de género literario y nos permite construir un arquetipo que no opone las armas y las letras, la acción y la representación, las alegrías y las tristezas, sino que entrelaza y amalgama los espacios reales y simbólicos de todo lo que es valioso para la vida universal. El yo se define a sí mismo como compuesto por reunión de opuestos. Cisne en las canas y en la voz un ronco y negro cuervo, que se despide de los lugares conocidos y cómodos, de su mismo ser hidalgo pobre, y sale de su patria y de sí mismo. Es este movimiento uno de los eslabones principales en el devenir heroico que definirá el ser chacaruna, dejando de ser individuo egoísta que solo busca la fama y la palabra egocentradas. La nave de Mercurio, máquina puente, híbrido de mito, naturaleza, artificio e idilio, que se acerca a ese yo lírico que es nombrado por el dios mensajero de dioses como Adán de los poetas o Cervantes, también es una cuerpa textual, monstruosa, compuesta con versos, mágica y real a la vez, elogio de la belleza y de la ficción, extraña y por eso mismo útil, al que tiene que emprender el viaje que reunirá los bordes de mundos antitéticos. Ahora viene toda una parte de descripción de la nave que es una maravilla, pero que voy a ahorrar leerla completa por cuestiones de tiempo, pero les voy a leer, bueno, algunos versos. Yo, aunque pensé que todo era mentira, entré con él en la galera hermosa y vi lo que pensar en ella admira. De la quilla a la gavia, oh extraña cosa, toda de versos era fabricada, sin que se entremetiese alguna prosa. Las ballesteras eran de ensalada, de glosas todas hechas a la boda, de la que se llamó malmaridada. Era la chusma de romances toda, gente atrevida, empero necesaria, pues a todas acciones se acomoda. Bueno, sigue. Maravilloso. El capítulo 2 se inicia con la lectura por parte del poeta Cervantes, que cumple los mandatos de Mercurio, que a su vez cumple los de Apolo, de una lista de poetas alabados jocosamente. Esta colección de nombres se interrumpirá cuando nuestro poeta Chacaruna diga que Francisco de Quevedo no puede venir porque tiene el paso corto y no llegará en un siglo entero. La solución estará nuevamente en manos de cuerpas plurales, bellas y monstruosas a la vez, y de reunión de elementos dispares agitados. Se le envía una nube al poeta para que venga caballero en ella, el mar se turba, el viento sopla y crece, la tierra, el agua, el fuego, el aire se agitan y comienzan a llover poetas. Sigo en versos de Cervantes. Sobre el bajel, que se anegará luego, si no acudieran más de 1000 sirenas a dar azotes a la gran borrasca que hacía el saltarel por las entenas.
Una que ser pensé Juana la Chasca, de dilatado vientre y luengo cuello, pintiparado aquel de la tarasca, se llegó a mí y me dijo, de un cabello, de este bajel estaba la esperanza, colgada a no venir a socorrerlo. Traemos, y no es burla, a la bonanza, que estaba descuidada, oyendo atenta los discursos de un cierto Sancho Panza. La alusión a Sancho Panza nos remite a una nueva unión de nuestro Chacaruna, la que se opera entre obras literarias, redes de lo intertextual que entraman multiversos simultáneos, y la conformada en el Quijote mismo entre los dos protagonistas como pares antitéticos y complementarios de lo ideal y lo material, lo loco y lo cuerdo, lo caballerosamente heroico y lo amistosamente silencioso, constante, fiel a la confianza y a la unión en sí misma, sin moldes ni límites. Del mismo modo que Sancho, los poetas llovidos sobre el bajel, como sapos o ranas, vienen muertos unos de sed y otros de hambre. El yo lírico inventará para nombrarlos un neologismo jocoso que es a la vez puente a su modo. Cito, cuerpo de mí con tanta poetambre, dirá el poeta Cervantes, mientras Mercurio mismo se dedica a zarandear 1000 poetas de gramalla y otros 2000 entre buenos y malos, sin mucho orden ni método, para arrojar montones al mar. Y es en este final del segundo capítulo que vemos que los poetas, aún los arrojados del bajel por el desprolijo Mercurio, tienen oficios humildes, como sastre, zapatero o fundidor. Voz potente para enojarse con el trato recibido por Apolo, valoran más la vida que la honra y ante todo se atreven a profanar del monte la grandeza con libros nuevos y en estilo nuevo. Una vez puestos en marcha los remos y entregados al viento, los navegantes se entretendrán glosando, recitando églogas, cantando, refiriendo sonetos y casos amorosos, alfeñicados y deshechos en puro azúcar, celebrando el poder alquímico del verso capaz de transformar en dulces versos los excrementos que la amada echa por la boca. Quien los une, andando de uno a otro, es la poesía, personificada y con nombre en mayúsculas, pero tan incluyente como para hacer que uno hable latín y otro algarabía. La armonía del viaje se romperá con algunos accidentes míticos, pero me interesa en particular el momento en que todos deben sentarse alrededor de Apolo, ubicarse en forma jerárquica en troncos de laureles, palmas, mirtos, yedras o robles, y el poeta Cervantes se quede de pie, despechado, colérico y marchito. Este final del tercer capítulo, que podría leerse como corte o reproche a la fama o el reconocimiento que le es negado, se narra a su modo como puente explícito. Dice, y volviéndome a Apolo con turbada lengua le dije lo que oirá el que gusta saber, pues la segunda es acabada, la cuarta parte de esta empresa justa. Ese puente, ese final entre el juicio ajeno y la autopercepción del poeta, se retoma en el inicio del capítulo cuarto, que comienza con la enumeración anafórica de todo lo que el yo Cervantes ha dado a la humanidad. Su hermosa Galatea, la confusa, nada fea, el Don Quijote, pasatiempo al pecho melancólico, el gran Persiles, las novelas que en la invención exceden a muchos. El poeta Chacaruna, parado en medio de quienes han ocupado cómodamente los lugares asignados por Apolo, rodeado de la poesía, las musas y las horas, entrega sus dones a quienes lo leemos y escuchamos. Desde sus más tiernos años, amó el arte de la agradable poesía. Nunca entregó su pluma a la bajeza de la sátira. Siempre tiene los pensamientos libres de toda adulación. Nunca pone los pies donde camina la mentira, el fraude y el engaño.
se contenta con poco, aunque mucho desea. No reconoce a la poesía cuando la ve suntuosa y adornada, porque siempre la ha tratado envuelta en pobres paños. No entiende por qué algunos pretenden ocultar su nombre de poetas y deja claro que detesta la hipocresía de la falsa humildad, reclamando alabanzas de lo que bien hice. Si este capítulo 4 fue centrado en el yo soy del poeta y en las trazas y cualidades de la poesía personificada, el capítulo siguiente se caracteriza por la pintura de las escenas más ágiles y violentas del libro. Llega otra nave de poetas, abonando nuestra idea de que incluso lo múltiple puede ser multiplicado. Y Neptuno surge del mar decidido a dar muerte a todos los que, en sus versos, han dicho 100.000 veces, azotando las aguas del mar Cano. La batalla Paula, se completa. Perdón, estás un poquito pasada de tiempo, te aviso para que vayas. Bueno, estoy media página. La batalla se completa con la llegada de Venus para decirle al viejo dios, que ni viejo ni azotado me pareces, y transmutar a los poetas nadadores en calabazas y odres, que Neptuno no podrá hundir. La escena se recorta entonces como puente entre la vida y la muerte, recorrido narrado por la voz heroica que ha dejado de hablar de sí misma, pero se ve y se reconoce en los que luchan por llegar a la amada orilla. Los poetas, en palabras de la diosa Venus, aparecen como capaces de muchas muertes, incluso enfrentados a algo tan eterno como el mar, y de morir, si fuese imprescindible, contentos. Finalmente, el viaje del Parnaso se completa con el clásico combate entre bandos opuestos que podríamos leer como alegoría de una España que sufre la expulsión de los moriscos y de los judíos, y de un poeta puente entre márgenes y marginades, que se sabe ubicado en el católico bando, pero esquiva las definiciones religiosas y políticas para esencializar el ser poeta y el estar del lado de la verdadera poesía. No hay un Parnaso único que premia y reconozca solo al mejor poeta o a 3 o a 9 de ellos, ni una Italia mejor que España en cuanto a poesía, ni dioses griegos que evalúen sin lugar a dudas. En la adjunta, apéndice excesivo y deforme, agregado textual monstruoso, ruptura de lo anterior por su prosa y su trama dialogal, el yo lírico Cervantes, devenido narrador, cansado del largo viaje, y a la vez personaje teatral en escena, junto al joven poeta Pancracio, es interpelado en la calle por este mancebo que lo reconoce más como viajero que como poeta. Dentro de dicho texto se incluirá a su vez otro texto aún, privilegios y ordenanzas que Apolo envía a los poetas, decálogo irónico y chocarrero, en el que se incluyen tanto pedidos de atención a los puntos sueltos de las medias de los poetas pobres, como derecho a decirse siempre enamorado e inventarse una amada, excepción del poeta a toda convención social o religiosa, estricta, tanto como posibilidad de ser el coco que toda madre necesita para asustar a los niños traviesos y llorones. Poeta, en resumidas cuentas, es ser monstruo y héroe, chacaruna y mensajero, traductor, anunciador y testigo, voz idéntica a todas y diferentes entre lenguas humanas y divinas. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias, Paula. Bueno, ahora entonces pasamos a Silvana Oyarzábal, también de la Universidad de Buenos Aires, y que nos va a leer un trabajo que se llama Cantar con voz tan entonada y viva que piensen que soy cisne y que me muero, el viaje del Parnaso, la conciencia de finitud como escenario de múltiples imposibilidades, el grito del poeta. Adelante, Silvana, cuando quieras. Bueno, gracias. ¿Hay algo más cervantino que lo inacible? En el siguiente trabajo analizaremos el viaje del Parnaso como el grito del poeta que, consciente de la proximidad de su muerte, nos enfrenta como lectores a un cúmulo de opuestos que no se resuelven, pero tampoco entran en conflicto.
Esa suerte de juego de contrarios nos permitirá considerar el viaje como emblema de la imposibilidad de limitar, clasificar y definir que la obra cervantina en su totalidad representa para sus lectores. Rivers advierte sobre la necesidad de ser lectores atentos a la ambigüedad que la enunciación del poema presenta, ya que a cada detalle le caben interpretaciones discrepantes. En lo que sigue, analizaremos la funcionalidad de ese rasgo característico de la escritura cervantina. Ya en el prólogo, que sorprende por su brevedad, nos pone de manifiesto la coexistencia de opciones que, aunque antagónicas, no son excluyentes. Si por ventura, lector curioso, lector curioso, eres poeta y llegara a tus manos, aunque pecadoras, este viaje, si te hallares en el escrito y notado entre los buenos poetas, da gracias a Apolo por la merced que te hizo. Y si no te hallares, también se las podés dar. Y Dios te guarde. Asimismo, mientras anuncia que emprende su travesía sobre las ancas del destino, llevando a la elección puesta en la silla, no deja de señalar la importancia de su decisión al concluir el terceto afirmando: hacer el gran viaje determina. De forma inmediata podemos distinguir la rima consonante entre dos conceptos que se definen contrarios y que aquí cobran fuerza y sentido en esa posibilidad de ser ambos parte de un mismo suceso. Conforme avanza el texto, Cervantes se va manifestando con su desinterés por aquello que pueda o deba determinarse como causa del sino u otra fuerza superior. Por ejemplo, cuando logran pasar entre Sila y Caribdis, refiere: y no sé cómo fue que en un momento, o ya el cielo o los frasos lo dispuso, salimos del estrecho a salvamento. En el episodio del mar de calabazas es más explícito aún, cito: después de esa mudanza que hizo el cielo, o Venus, o quien fuese, que no importa, guardar puntualidad como yo suelo. Dichos fragmentos nos permiten leer la decisión consciente de Cervantes personaje, poetón ya viejo, de poner a jugar categorías que en tanto humanas o sobrehumanas no suelen nivelarse ni perder la cualidad de distintivas. Enmarcados en una lectura de estilo tardío, podremos asistir a través del narrador intradiegético a un universo ficcional donde lo relativo, lo irónico y lo paradójico son la constante de aquel que, a pesar de sus críticas autorreferenciales, se erige junto a sus canas, seguro de sí y capaz de despojarse de todo. Veamos cómo en los siguientes tercetos la duda es valorada como tal y no busca en ningún caso resolverse. Naturaleza y arte allí parece andar en competencia y está en duda cuál vence de las dos, cuál más merece. Aquí estamos frente al motivo literario de Loco Samoeno que invita a esta irresolución. Pero veamos el siguiente fragmento del capítulo 5, que inicia con Neptuno, dios al que entre otros poderes se le atribuye el de la confusión, donde Cervantes como personaje refiere a su imposibilidad de distinguir entre un poeta honrado y un cuero o una calabaza. Y no, cito, y no sé si lo yerre o si lo acierte en que a las calabazas y a los cueros y a los poetas trate de una suerte. Unas páginas más, y con el personaje sumido en un profundo sueño, nos hallaremos con otra inseguridad. Yo no sabré afirmar si era doncella, aunque he dicho que sí, que en estos casos la vista más aguda se atropella. Leemos por un lado, en el plano de la ficción, la clara referencia del personaje que no sabe ni le importa si está bien o mal la confusión, y desestima la necesidad de definirse sobre la figura femenina que se presenta ante él. Por el otro, en lo que respecta a las referencias intertextuales de la obra cervantina, vemos que, a diferencia del Quijote, que en el capítulo 35 de la primera parte confunde los cueros de vino con un gigante y al inicio de las andanzas define y defiende doncella a la aldeana Aldonza Lorenzo, Cervantes como personaje, incluso dentro de un viaje alegórico e inmerso en un sueño profundo, se muestra consciente de lo relativo, flexible en las categorizaciones y más allá de lo correcto e incorrecto. Contrariamente a la posibilidad de considerar esta una debilidad del personaje en su senectud, podemos leer, por el contrario, una evolución hacia la conciencia de lo que es y no relevante. Al mismo tiempo, podemos hallar una suerte de despejamiento con la obra cervantina, siempre indefinible, múltiple y carente de límites fijos.
La ironía estudiada por la crítica como signo paródico tan característico en Cervantes en El viaje, posee un rasgo distintivo. En tanto el narrador constantemente advierte al lector sobre su uso. A modo de ejemplo, veamos 3 enunciados que se refuerzan con la utilización del paréntesis. En el primero la disculpa es irónica y marca tanto la falta como la conciencia sobre ella, debido a que conociendo perfectamente la fórmula de los poemas narrativos, recién en el capítulo 5, como respuesta desesperada y claramente burlesca, ante la ira de Neptuno, interrumpe con su lamento la oración iniciada para narrar el descenso de Venus y de esta manera anteponer su invocación a la llegada de la diosa. En esto, oh nuevo y milagroso caso, digno de que se cuente poco a poco y con los versos de Torquato Tasso, hasta aquí no invocado, ahora invoco vuestro favor, oh musas, necesario para los altos puntos en que toco. Desarrajad vuestro más rico almario, y el aliento me dad que el caso pide, no humilde, no ratero, ni ordinario. Las nubes ciende, el aire pisa y mide la hermosa Venus Asidalia, y baja del cielo, que ninguno se lo impide. Más adelante tenemos otro paréntesis para explicar a qué se refiere cuando nombra a un poeta honrado. Digo poeta firme y valedero, hombre vestido bien y bien calzado. Sabemos que en la época el motivo del poeta rico era conocido por todos. Incluso en la adjunta al Parnaso, leeremos que en diálogo con Pancracio, que se enuncia en una suerte de contrafigura, soy mozo, soy rico y soy enamorado, el personaje Cervantes, Miguel, afirma: las 3 partes del camino se tiene vuesa merced andadas para llegar a ser buen poeta. La de la riqueza y la del amor, porque los partos de los ingenios de la persona rica y enamorada son asombros de la avaricia y estímulos de la liberalidad. Y en el poeta pobre, la mitad de sus divinos partos y pensamientos se los llevan los cuidados de buscar el ordinario sustento. Más allá de notar que no hace referencia a 3, sino a 2 partes del camino, dejando afuera la mocedad de la que él carece de forma irremediable, detengámonos en que, también en diálogo, al inicio del viaje y ante Mercurio, que lo interpela diciendo: oh Adán de los poetas, oh Cervantes, qué alforjas y qué trajes este amigo, que así muestra discursos ignorantes. El narrador responde: Señor, voy al Parnaso, y como pobre, con este alineo mi jornada sigo. Por lo tanto, la aclaración parentética antes citada, donde explica qué dice cuando dice poeta honrado, torna irónico el enunciado, debido al que volverse necesaria pone de manifiesto la posibilidad de considerar honrados a otros poetas pobres y mal vestidos como él mismo. La última cita seleccionada también nos permite leer esta decisión del autor de remarcar a través de la palabra de Cervantes personaje tanto el uso de la ironía como la disposición burlesca de explicitarla. Gocé durmiendo 4000 despojos, que los conté sin que faltase alguno, de gusto que acudieron a manojos. Con dicho señalamiento, mientras destruye la funcionalidad poética de la hipérbole, reconocemos el genio cervantino y nos saca una sonrisa. Para ir concluyendo, enfoquemos nuestra atención en Cervantes como personaje paradójico. En el capítulo 1 del viaje se autodefine diciendo: yo soy un poeta de esta hechura, cisne en las canas y en la voz un ronco y negro cuervo, sin que el tiempo pueda desbastar de mi ingenio el duro tronco. Sin embargo, en el cierre del capítulo 4, espera cantar con voz tan entonada y viva que piensen que soy cisne y que me muero. Sabemos que en cuanto a representaciones, el cisne refiere al poeta bueno y el cuervo al malo. Pero lo que interesa señalar en esta ocasión es la paradoja de quien se pretende una cosa y también la otra, porque se construye múltiple y se pretende indefinible. En la primera cita, teniendo la voz del cuervo, es cisne en las canas. En la segunda, desea cantar de forma que piensen que es cisne y que se muere. Lo clave entonces es notar que más allá de la importancia o no de erigirse y definirse esencialmente buen o mal poeta, el foco está puesto en quién y en qué se percibe. En ambos casos, lo que pone en primer plano es la apariencia, el constructo,
la ficción. El narrador del viaje nos advierte a partir de lo relativo, lo irónico y lo paradójico, que lo verdaderamente importante son los sucesos narrables, aquella realidad que se construye y se vuelve múltiple e inasible. Y nos pregunta, ¿puede ninguna ciencia compararse con esta universal de la poesía? ¿Qué límites no tiene donde encerrarse? Con ese terceto, viremos hacia la escritura cervantina para citar a Vicente Gaos, quien afirma en un breve enunciado lo que hemos leído a lo largo de este trabajo. La poesía de Cervantes es en efecto suya, y con ello queda expresada la imposibilidad absoluta de ser mediocre. El relato ficcional de un viaje de búsqueda a extramundo, muy presente en la tradición literaria, paródico en Cervantes, pero también en otros como Ariosto y Rabelais, tal como señala Márquez Villanueva, adquiere su distinción en el orden referencial. La única ruptura de Cervantes respecto de esta modalidad genérica del contraviaje es de orden referencial. La verdadera mira de sus desvelos no puede ser, harto académicamente, otra que la literatura. Así nos enfrentamos una vez más a dos universos opuestos. Por un lado tenemos todo lo referente a lo cultural, el viaje alegórico, el narrador intradiegético, los deseos y los sueños como forma de cumplirlos, y en lugar central la poesía. Por el otro, todo lo referente a lo natural, la quietud de Cervantes autor, la realidad de su enfermedad y la proximidad de su muerte. Su poema entonces, más que evadir, como parte de la crítica consideró, parece gritar, y con ese grito de poeta logra ponderar por sobre lo real, lo humano, infinito, llano, irremediable de la muerte, y de quien escribe el viaje, el mundo de la ficción, de lo simbólico, del no lugar, de las imágenes convocadas, de lo eterno, de lo ilimitado e inasible, su obra literaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, y muy bien con el tiempo. Yo me temo que ahora que me toca a mí, temo no estar muy bien con el tiempo, pero qué suerte que vos me dejaste unos minutos. Bueno, después charlamos y hacemos los comentarios. Hay muchas cosas que nos vamos a ir entrecruzando y tenemos lecturas semejantes y cruzadas, y bueno, lo hablaremos ahora al final. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que también usa esta cita del viaje del Parnaso, que piensen que soy cisne y que me muero, figuraciones animales en el viaje del Parnaso. Y bueno, voy a compartir pantalla. Oh, perdón, empieza por el final, no sé por qué. Van a ver, ahora tengo que pasar todo. Lo pongo desde el principio y me empieza del final. Bueno. Bien. Me tomo el tiempo yo también. Bueno, hace tiempo que vengo explorando las relaciones entre el mundo natural y la cultura simbólica en la literatura del Siglo de Oro. Me parece que es un campo muy interesante porque nos permite vislumbrar zonas de significación que suelen estar veladas para nosotros como lectores modernos. Porque claro está que muchas de las relaciones que nosotros estudiamos a través de repertorios, diccionarios y demás obras que buceen en la historia cultural seguramente eran conocimientos y concepciones internalizadas por los partícipes de la cultura donde se produce determinado texto, ¿no? Estos textos del Siglo de Oro que trabajamos. La mirada puesta entonces sobre los animales, su presencia real o conceptual en las obras literarias, me parece que es una vía de acceso muy rica para observar las construcciones de sentido que se ponen en juego en las obras, sentidos que se sugieren de manera velada, a veces, otras veces se sugieren, no se sugieren, sino que se plantean explícitamente, y otras veces quedan como algo hasta inconsciente. Pero además esto resulta como un mirador inigualable para descubrir las concepciones que a lo largo de la historia los seres humanos
hemos tenido sobre nosotros mismos y sobre los demás seres vivientes con los que compartimos el mundo. Es decir, abusando un poco de la conocida frase de Lévi-Strauss, los animales son buenos para pensar y especialmente son buenos para pensarse y para pensar una cultura. En el recorrido que venimos haciendo como grupo sobre las obras de Cervantes, creo descubrir una mayor presencia de figuraciones animales en sus obras tardías. Sea esto verdad o no, lo cierto es que en el viaje del Parnaso hay una población animal numerosa. La presencia preponderante es la conceptual. Es decir, animales que se usan como metáforas para caracterizar comportamientos o idiosincrasias humanas, pero también llama la atención cuántos animales concretos, reales o fabulosos, a cuántos animales concretos se les da un lugar destacado. Entre todo el reino animal lo que más aparecen son aves, tanto por su importancia simbólica como por la cantidad de menciones. Y en segundo lugar, aquí sí por su importancia concreta en la trama, están los équidos, la mula poesía de Caporali, la mula o cabalgadura destino del yo protagonista, la aparición de Rocinante o la mención a Rocinante y la aparición estelar de Pegaso. Por cuestiones de tiempo en esta oportunidad tendré que dejar a las cabalgaduras de lado y me voy a centrar en las dos figuraciones de aves que en cierta forma resumen el conflicto épico del viaje del Parnaso entre buenos y malos poetas, esto es, los cisnes y los cuervos. El narrador protagonista, ya vimos que podemos llamarlo Cervantes, se identifica desde el principio con las dos aves, ¿no? Varias de las citas ya las estuvimos viendo, ¿no? Cisne en las canas y en la voz un ronco y negro cuervo, y eso es al principio. En la mitad está esta otra cita, este deseo que tiene de cantar como si pareciera, ¿no? Cantar con voz de cisne, que piensen que soy cisne y que me muero. Y después en la batalla final entre los poetas protectores de la verdadera poesía y los malos poetas, cada uno tiene una insignia, ¿no? La insignia de los buenos es un cisne hermoso y cano, y los otros tienen un cuervo en su estandarte. Todos sabemos cómo algunos animales todavía ahora se cargan simbólicamente de una condición positiva o negativa. Perdón, mi propio director me está escribiendo al mismo tiempo un mensaje, ¿no? Bueno, para distraerme. Entonces, todos sabemos cómo algunos animales todavía ahora se cargan simbólicamente de una condición positiva o negativa, ¿no? Y esto estaba muy, muy presente en el Siglo de Oro, donde la lectura moralizante de la naturaleza era la norma, ¿no? Algo mantenido desde la Edad Media y que se había revitalizado con los nuevos discursos simbólicos del barroco. La idea básica detrás de la moralización de los animales era que estaban en el mundo no solo para servir al hombre materialmente, sino también para ser ejemplos de vicios y virtudes, ¿no? Y acá pongo como ejemplo dos portadas de las obras de Valdecebro que se centran justamente en eso. Pero por otro lado, sus rasgos físicos o sus rasgos de comportamiento, sean reales o legendarios, podían ser indicios indiscutibles de positividad o negatividad. En el caso de las dos, en el caso de las dos aves que nos ocupan, ciertos rasgos morfológicos evidentes las convierten en opuestos tradicionales, ¿no? El color blanco del cisne, el color negro del cuervo, la elegancia en el cuerpo del cisne, la falta de elegancia en el cuerpo, o incluso los sonidos que emiten. El tema del canto del cisne lo tendremos que dejar para otro momento, pero la idea era que el cisne cantaba bien. Y sobre la base de estos rasgos manifiestos se habían armado además toda una serie, todo un entramado mítico, legendario, con profundas raíces en la cultura occidental. Vamos a ver entonces cómo juegan algunas de las más pertinentes en el análisis de la oposición cisne-cuervo en el viaje del Parnaso.
Sin duda, el repertorio de José Julio García Ranz, del que ahora muestro la tapa y la noticia de que está disponible para su descarga, sin duda este repertorio es una ayuda inestimable para estos sondeos. Empecemos entonces por señalar que las dos aves estaban consagradas a Apolo, pero una siempre es ensalzada, el cisne, y la otra resulta siempre condenada. De hecho, en la tradición se explica que el rasgo del color, ¿no?, que es lo primero que salta a la vista, el hecho de que el cuervo sea de color negro, es uno de los castigos que le dio Apolo al cuervo, y de la historia, y de esta historia por la cual se cambia el color del cuervo, surge toda una atribución moral que se le atribuía al cuervo, que se le daba al cuervo, ¿no?, el ser cizañero delator. El relato de esta transformación está contado en Ovidio, en el libro 2, a partir del verso 536, y cuenta Ovidio entonces que el cuervo no era negro originalmente, como lo conocemos, pero que cito, ¿no?, por obra de su lengua charlatana, su color, que era blanco, es ahora el contrario del blanco, dice la traducción que manejo. La historia cuenta que, estando el cuervo solo en el monte, había visto a Corónide, que era amante de Apolo, con un joven Tesalio, y fue enseguida a contarle a Apolo su descubrimiento. Apolo se enfurece, la mata a ella, pero ella antes de morir le dice que está embarazada de un hijo suyo, de Esculapio, y por esto Apolo enseguida se arrepiente, pero no puede evitar la muerte de Corónide. De modo que termina culpando al cuervo por haber delatado algo que era un secreto que nadie más podía saber. Así que el cuervo, que esperaba el premio por su delación, termina castigado, ¿no?, se le cambia el color a negro y perdiendo el favor de Apolo. Esta historia estaba muy presente en el Siglo de Oro, al punto de que Covarrubias lo recuerda en varias de sus obras, como por ejemplo en uno de sus emblemas, ¿no?, en la imagen que mostraba es del emblema de cuyo suscriptio lo pongo al costado y el mote también al costado. El cisne, en cambio, mantuvo siempre su blancura y el favor de Apolo, y de hecho es la indiscutible insignia de la poesía, como lo presenta Alciato en sus emblemas. Incluso el poeta por excelencia, Orfeo, se dice que, en una de las leyendas se dice que después de muerto se convierte en cisne. Y así, frente al pecado de lengua que se le atribuye al cuervo delator, el cisne está completamente ligado a la idea de la inspiración poética y musical. Ripa, por ejemplo, coloca a los cisnes en un lugar central en dos de sus alegorías, en la alegoría de la música y en la alegoría de la poesía, y sigue para esto las indicaciones de Piero Valeriano, de donde saco esta imagen, ¿no?, justamente se decía que los cisnes eran inspirados por el viento céfiro. En contraposición a esto, ¿no?, en contraposición a toda esta idea de la inspiración divina, a los cuervos, a raíz de su capacidad imitativa, ¿no?, los cuervos pueden imitar muy bien, pueden imitar sonidos muy bien, se los presentaba como la imagen de la imitación torpe, es decir, como el creador fallido. Covarrubias en su tesoro los asemeja a los poetas chocarreros, a los versificadores comunes, que sirven de entretenimiento en las cortes, pero que no tienen ninguna ciencia, ¿no?, a diferencia de los verdaderos poetas. En cambio, el cisne con su blancura siempre fue visto como imagen de la pureza y el buen arte que además mejora con los años, ¿no? Y esta es la figuración simbólica más importante y conocida hasta hoy de los cisnes, ¿no?, esta idea del canto del cisne. Así, por ejemplo, Ripa dice, ¿no?, que el cisne es un buen símbolo del poeta porque sabe que en su vejez continúa mejorando todavía la articulación de su voz, igual que los poetas van mejorando su arte con los años. Y entre los muchos autores que hablan de esta cuestión, un pasaje de gran trascendencia es un pasaje del Fedón de Platón, en el que
le preguntan a Sócrates si teme la muerte que se le avecina, y él responde que de ninguna manera, y se compara para eso con los cisnes. Dice Sócrates: al parecer, en lo que respecta a dotes adivinatorias, soy en vuestra opinión inferior a los cisnes, que una vez que danse cuenta de que tienen que morir, aun cuando antes también cantaban, cantan entonces más que nunca y del modo más bello, llenos de alegría porque van a reunirse con el Dios del que son siervos. Estas mismas ideas se repitieron durante siglos, pasando por Aristóteles, los naturalistas occidentales, y también está muy presente en la tradición hermética que recoge Horapollo y retoma Valeriano a mitad del siglo XVI. ¿No? Acá, por ejemplo, esta es la edición de Horapollo de mediados del XVI, ¿no? Cuando se recupera esta tradición hermética en la cultura occidental, en la que el cisne es imagen del viejo que cultiva la música. Y mucho más cerca de la época que nos ocupa, estas mismas ideas, no solamente solo la figura de que el cisne canta mejor cuando va a morir, sino toda esta relación de la alegría porque sabe que viene la muerte y sabe que lo que viene es mejor, está también muy presente en autores del siglo de oro, por ejemplo, en las notas del traductor de Plinio, ¿no? la traducción de Plinio que se hace a principios del 17, cuyo autor es Jerónimo de la Huerta, también lo retoma y está muy presente en la emblemática, como dos ejemplos que les pongo aquí de una de las obras más tempranas y algo bastante tardío. Entonces vemos cómo el cisne conjuga la poesía con la idea de la vejez sabia, ¿no? Que es algo que tanto le importa resaltar a Cervantes, aunque sea con humor, en el viaje del Parnaso. Vale recordar que en la Galatea, donde también aparece la oposición cisne-cuervo para hablar de los poetas, no tenía ninguna marca temporal como sí tienen aquí, ¿no? En la Galatea hablaba de las honras merecidas por los blancos y canoros cisnes, que no era justo que compartieran los negros y roncos cuervos, mientras que en el viaje la oposición pone en juego las marcas de la vejez, ¿no? Cisne en las canas, la cita que ya vimos varias veces ahora. Y así que frente a esta figuración tan difundida del cisne como gloria de la vejez, que supone también una exaltación del tiempo vivido, el cuervo en contraposición representó siempre desde antiguo al que desperdicia el tiempo y deja todo para mañana. Ripa lo utiliza como el índice de la indecisión cuando habla de la alegoría, hace la alegoría de la indecisión, ¿no? Una mujer con dos cuervos en las manos, porque justamente con su graznido, que suena como cras, mañana en latín, representa a los que viven postergando. Y más allá de lo mundano, ¿no? De esta idea de dejar todo para después, es importante tener en cuenta cómo esa indecisión se tomaba, esa postergación se tomaba también como un rasgo del pecador, no como una cuestión religiosa, porque el pecador, el que deja todo para mañana, es el que nunca termina de volcarse a la fe, como tenemos acá otro emblema de Covarrubias. Es curioso entonces descubrir que en la relación conflictiva del cuervo con el tiempo hay una constante que no aparece señalada como tal en los repertorios, pero que se observa con claridad cuando pensamos en otra historia repetida sobre el cuervo que se contaba desde la antigüedad. Es un relato que está en los fastos de Ovidio y que está también muy presente en el siglo de oro. Está, por ejemplo, en el Tesoro de Covarrubias lo recuerda, en el que se cuenta que Apolo quería hacer unos sacrificios a Júpiter y lo manda al cuervo a buscar agua a una fuente. El cuervo va, pero se encuentra con una higuera, con higos todavía, cargada de higos, pero todavía verdes, y entonces se queda esperando a que los higos maduren y espera, pasa el tiempo, se come los higos y vuelve después diciendo que no había podido buscar el agua porque había una serpiente que le impedía llegar a la fuente, ¿no? Apolo entonces por esto lo castiga, en este caso lo condena a pasar sed durante el verano, ¿no? Pero es esa misma idea por un lado, de esta relación con Apolo de favor traicionado y la cuestión del tiempo, ¿no? Es por eso que
es una insignia ideal para la batalla que cuenta Cervantes en el viaje del Parnaso. Y de la misma manera también podemos ver en relación con esto, cómo el cisne y el cuervo se presentan como polos opuestos en cuanto al manejo del tiempo, ¿no? El cisne aparece como el sabio con respecto al tiempo, el que conoce cuando se acerca a su final, ¿no? Se prepara y hasta se alegra de lo porvenir, incluso puede ver más allá, ¿no? Puede pensar en el más allá. El cuervo entonces, en cambio, representa al que es torpe con el tiempo, cree que siempre habrá un mañana y por eso dilata sus acciones y malgasta el tiempo, y para peor después ni siquiera asume las consecuencias de eso que hace, ¿no? Finalmente, la última característica que voy a presentar se relaciona con la fidelidad. En el viaje del Parnaso se pone en escena no solo el viaje del yo protagonista, desde Madrid al Parnaso, sino especialmente el enfrentamiento bélico entre las huestes de Apolo y sus enemigos, y que los enemigos de Apolo no son otros que los malos poetas, que no son quienes, es decir, no son quienes desprecian la poesía o que se desentienden de ella, sino quienes la traicionan, los que diciendo que siguen la poesía, la corrompen. Entonces, el conflicto entre buenos y malos poetas está en el germen de la aventura, porque apenas Cervantes, ¿no? El personaje Cervantes, comienza su viaje, le llega la embajada de Mercurio enviada por Apolo para que lo ayude a formar un ejército de defensa. Los contrarios a Apolo son llamados herejes e impostores, ¿no? Todo lo cual además condice bien con las atribuciones simbólicas de los cuervos, como venimos viendo. Es decir, como ya no le faltaban tachas que ponerle al cuervo, también se dice de él que es figura del que abandona a los suyos y a quienes lo cobijaron. Ya vimos ejemplos de cierta traición a Apolo, pero para este rasgo en particular, el lugar recordado es un lugar, una cita bíblica que está en el Génesis, que es cuando el arca de Noé se detuvo en el monte Ararat y enviaron al cuervo a explorar la tierra. Aunque no es exactamente así lo que dice el lugar bíblico, desde la patrística se afirma que el cuervo salió pero nunca volvió en ayuda de los suyos, a diferencia de la paloma que salió y trajo el ramo de olivo. Esta historia se repitió y se alegorizó en numerosas ocasiones en la tradición occidental, como muestra el ejemplo de Covarrubias, ¿no? El cuervo a quien del arca dio salida Noé para que fuese mensajero, allá se olvida, ¿no? Por glotón y carnicero. Y la misma idea está en un emblema posterior de Villava. Así que en el viaje del Parnaso, esta idea está claramente puesta en escena cuando en la batalla final 20 poetas convocados por Apolo se pasan al bando enemigo. Aunque no se haga referencia al relato bíblico conocido, estamos ante la misma dinámica. No se puede esperar buenas acciones de espíritus infieles. Y hay que tener en cuenta cómo estos poetas desertores, Apolo se disculpa por haberlos elegido, ¿no? Por haber elegido a estos poetas, y dice que los eligió porque se engañó por las muestras de ingenio que ellos habían mostrado. Entonces, es notable que la astucia ingeniosa era otro de los rasgos del cuervo, surgidos a partir de que es uno de los animales más inteligentes y más habilidosos y logra resolver problemas, como por ejemplo esta imagen que se hace simbólica, que es cómo puede llegar a tomar agua en un recipiente al que no llega a meterse, y lo hace llenando de piedras el recipiente para que el agua suba, ¿no? Pero justamente este ingenio era visto como algo condenable por los moralistas. Es curioso pensar que el rasgo repetido más veces para ensalzar al yo protagonista del viaje del Parnaso sea su ingenio, ¿no? Ese raro ingenio del que siempre se preció Cervantes. Sea como fuere, hacia el final del viaje del Parnaso, el yo protagonista ya no establece otra semejanza explícita con los cuervos como al principio, y
más allá de todo, no deja de sentirse un legítimo soldado de las huestes de Apolo. Ha sido fiel al encargo divino, sabe que está en sus últimos años y se regocija con su canto, cargado además de esas señas particulares que son el humor y la ironía. No tiene ninguna duda sobre su capacidad crítica, ganada con la prudencia que dan los años, y si hay algo de lo que se preocupa, además de esa paradigmática pobreza, es de la fama que tendrán sus obras, es decir, de la vida que, después de muerto él, podrán seguir viviendo sus creaciones. A raíz de una referencia en Covarrubias, llegué a una seguramente famosa oda de Horacio que yo desconocía. Horacio, al terminar el libro 2 de sus odas, se imagina convertido en cisne y vencedor de la muerte, porque sus obras llegarán a los confines de la tierra. Así pues, Horacio había planteado muchos años antes, muchos siglos antes, los mismos anhelos que Cervantes, con un mito autobiográfico de tono similar, entre burlón y orgulloso, en el que la figura del cisne tiene un papel esencial. Ya resaltamos cómo el yo poético había expresado su deseo de cantar de modo tal que piensen que soy cisne y que me muero, y a partir del recorrido que acabamos de hacer podemos ver de qué manera el cisne, o mejor el concepto que la cultura ha construido en torno al cisne, se convierte en el animal catalizador de mucho de lo que Cervantes busca en el viaje del Parnaso. Ser fiel servidor de la poesía, tomar con sabiduría el tiempo final y mantener la ilusión irrefrenable de alcanzar fama con sus obras. Muchas gracias. Perdón, me pasé bastante del tiempo. Bueno, disculpen la peor ejemplo, ¿no? Bueno, empezamos, ¿les parece? Si quieren hacer comentarios, pueden abrir los micrófonos cuando quieran. Bueno, empiezo yo a hacerle un comentario, una pregunta justamente a Guillermo, porque sí, qué difícil es ver en el viaje del Parnaso encontrar, yo también, ¿no? Ahora cuando hacía como estas oposiciones tan tajantes entre cisne y cuervo, me parecía que ahora me servía como para, bueno, hacer un primer acercamiento de cuáles eran esas distinciones de las dos aves, pero es tan difícil encontrar lo mismo que planteaba Silvana, ¿no? Encontrar algo que no sea ambiguo en el viaje del Parnaso, y pensaba, me gustaba mucho cómo planteaste, Guillermo, esto de que él sale buscando la fama, pero termina con las aguas del olvido. ¿Cómo ves eso? ¿Te parece como, vos lo ves como si hubiera fallado en el viaje, o qué otra vuelta le da Cervantes a eso? ¿Cómo lo ves? No, yo lo pensaba, esa imagen me gusta mucho y la resalté, porque lo veía como un destino común a los poetas, o sea, más allá de la preocupación y de las falsas o de las apetencias, digamos, terrenales o del corto plazo, que podríamos decir, esta idea de que el olvido es algo que no solamente a los poetas, sino a todos los seres humanos nos llega, es como para bajar las expectativas. Creo que la idea tanto del silencio, cada una de las imágenes alegóricas que están en esa aparición de Morfeo, es muy interesante como para bajar un poco la expectativa de la honra, ¿no? O sea, todo lo que se presupone al principio, y poner al trabajo poético a un nivel más terrenal,
más justo, digamos, por eso me gustaba mucho. No, pensaba el olvido también como una forma de trabajar con esto, con lo que creo que trabaja la obra, que es aceptar el menosprecio, aceptar la mirada del otro despectiva, y saber que esto es parte de la vida. Y entonces lo pensaba en ese sentido, y además como una especie de, bueno, de que la llegada también como un olvido de la muerte, ¿no? O sea, estas obras alegóricas portan varios significados, y me parece todos muy interesantes en esta idea. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Yo sigo en ese tema, ¿no? Pero la cuestión también es de qué manera tan inasible plantea Cervantes su seguridad, por la seguridad que tiene de que sus obras van a sobrevivirlo, ¿no? Está todo el tiempo como en un filo de estar dudando de sí mismo y poniéndose en ridículo, porque sin duda se pone en ridículo, queda de lado, no tiene dónde sentarse cuando llega al Parnaso, pero al mismo tiempo, pero es el consultor de Apolo ahí directo, ¿no? E incluso también dentro de una línea de animales, a mí me parecía muy interesante que Mercurio ya le profetiza que en las ancas, en la grupa de Rocinante, sus obras van a llegar a todo el mundo en la grupa de Rocinante, ¿no? Entonces, la importancia que ya le da, o que sabe de sí mismo, que sabe que pueden llegar a tener sus obras sin saberlo en realidad, ¿no? Es justamente haciendo como un poco un blef de jugador de cartas, ¿no? De estar armándose más de lo que puede armarse y al mismo tiempo tirándose abajo con todas las presentaciones que hace de sí mismo. Esta idea de la obra frente a la mirada del otro, o sea, como poniendo como posiciones antitéticas, está en la adjunta, y está también en el tema de cuando no consigue el lugar, que era también cuando Cervantes no consigue el lugar, que es lo que plantea Apolo, ¿no? Defiéndanse con sus obras, o sea, no estamos hablando acá de la mirada del otro. No busquen tanto la mirada del otro, sino busquen a ver cuál es la obra que han creo que es muy fuerte eso que decís. O sea, que sí, y es muy fuerte también la importancia de la vejez, de la sabiduría que da la vejez, porque en el final Cervantes le termina como más o menos dando clase a Apolo, justamente con esos poetas que lo abandonaron, y que Apolo dijo, bueno, yo me equivoqué porque los vi tan ingeniosos, y Cervantes le dice, bueno, pero ves, yo pensé que los dioses no se equivocaban, y en cambio la prudencia que dan los años, yo ya había visto que estos eran medio unos cualquiera, ¿no? Entonces esas cosas que hace Cervantes ahí en el viaje son increíbles, y me parece que también las marcaba muy bien Silvana y Paula en sus lecturas, ¿no? Ensalzarse y al mismo tiempo menospreciarse, pero está ahí el ensalzarse, ¿no? Y está ahí el humor con el que se maneja. No, pero yo pensaba también que más allá de esto que vos llamás ensalzarse y menospreciarse, que nosotros sabemos ahora que lo estamos leyendo 400 años después, pero pensá la cantidad de gente que por ahí hizo lo mismo y ni nos enteramos. No sé, qué sé yo, vos sos poeta y qué sé yo, dentro de 400 años qué va a pasar. Si me tengo que jugar por algo, y bueno, me juego, y después dentro de 400 años por ahí no se enteró nadie de que yo me jugué por mi propia obra, ¿no? Yo lo entendía como la cuestión de tener algo hecho,
¿no? Y no tratar de decidir si es bueno o es malo ahora, porque no lo puedo saber, pero lo hice, ¿no? Está hecho. Estoy hablando silenciada, perdón. Era el mismo gesto de Horacio, es muy gracioso porque además no es en el final de sus odas, es en el medio de sus odas. Y hace un gesto, porque lo curioso también es que dice, voy a ser como otro Ícaro que sale volando, ¿no? Y otro Ícaro, y todos los comentaristas dicen, bueno, otro Ícaro, ¿qué pasa con Ícaro, ¿no? ¿Cómo es esa cosa de ensalzarse? Y después dice, mi obra la van a conocer los hombres cultos de acá, de allá, de todos lados, ¿no? Me convierto en cisne y yo no voy a morir, ¿no? Y acá Cervantes hace ese gesto que, bueno, que es tan conocido, es tal cual, es algo que hacen los poetas muchas veces, ¿no? Pero sí, es una apuesta, y es una apuesta para pensar cómo, digo, lo interesante, lo divertido también es eso, cómo lo habrán leído en sus mismos contemporáneos, ¿no? Así que, ay, gracias Marcela, ahí leo tu mensaje. Pero bueno, todos pueden comentar de cualquier cosa desde ya. Bueno, a mí, ¿se me escucha? Sí, A mí sí. me interesó mucho la cohesión con que quedó armado digamos, la comisión con 4 lecturas consagradas al viaje del Parnaso, que creo que ni la Asociación de Cervantistas se podría apreciar de alguna vez haber logrado 4 personas que coincidieran trabajando el viaje del Parnaso, ¿no? Evidentemente es una de las obras cervantinas menos trabajadas, y a mí todos los recorridos me parecieron interesantes, eh, y me gustaría destacar un aspecto que tenía eh, la lectura de Silvana, que era la peculiar atención prestada a los incisos. Es decir, porque son esos momentos en que la textura se vuelve como metapoética, o sea, autorreflexiva, como si fueran comentarios que va haciendo la misma voz poética, donde se convierte a sí misma en objeto de su propio discurso, ¿no? Entonces, me pareció muy bien hallado ese recorrido, ¿no? Obviamente también el trabajo con los símiles. Lo que pasa que me interesó porque todos podemos coincidir en que eh, este Cervantes tardío y más poético además, es particularmente inasible, ¿no? Hay muchísimos versos donde uno dice, esto lo dice en un sentido recto, metafórico, es una ironía, no lo es. En cambio, al poder registrar o reconocer marcas textuales explícitas, ¿no? Como puede ser el trabajo con las parentéticas, me pareció interesante, ¿no? Creo que obviamente es un texto para seguir y seguir y seguir ahondando, pero bueno, es una de las múltiples magias que tiene el viaje del Parnaso. Gracias, Diego. Sí, a mí, bueno, yo aprendí bastante de las lecturas en grupo que nosotros hicimos, siempre trabajando el tema de lo que se dice y también lo que se insinúa, así que, bueno, por eso me pareció sumamente importante todo el uso de los paréntesis y por eso lo trabajé. Porque en alguna forma funcionan como si fuesen apartes dramáticos, ¿no? Un- una suerte de gesto de distanciamiento, de puesta en perspectiva diversa de lo que está centralizado de un modo distinto en la elocución poética, ¿no? Entonces me parecía muy interesante haberse tomado el trabajo de hacer esa filigrana, ¿no? De cómo y cuándo los va empleando, ¿no?
Quería hacer un comentario a Julia, porque me gustó mucho cómo trabajaste los emblemas. Yo también, por mi investigación, también estoy con los emblemas, y pensaba en la potencia de la visualidad en la cultura barroca. ¿Cómo era necesario para esa diversidad de públicos tener el acceso a una imagen que plasmara ideas simbólicas, que hubiese, digamos, que eso abstracto que se quería decir, eso moral que se quería decir, se visualizara, ¿no? Y me parece que forma parte de todo esto que también se ve en el teatro, ¿no? Porque también hay tantos elementos iconográficos que aparecen en la teatralidad del barroco, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho eso de las figuraciones de los animales, me parece que también es un camino muy fecundo. Así que felicidades, Julia. Muchas gracias, Marcela. Sí, ¿no? Es interesantísimo ver cómo, digo, y también recuperar eso, cómo a partir de una mención a algo, a un animal, a una figura, concentraba una cantidad de sentidos y era un concepto en sí mismo múltiple muchas veces, ¿no? Sí. Y esa necesidad, sí, de decir algo solamente, ¿no? Porque ser un cisne en las canas, ¿no? Y cantar como un cisne, y ya ahí está diciendo algo que era absolutamente claro para sus contemporáneos y que un poco, hay un montón de cosas que nosotros las recuperamos bien, pero el cantar como un cisne o el canto del cisne lo conocemos, pero un montón de otras cosas que se van sumando que a veces no, así que sí, es muy interesante el tema de las imágenes en el barroco. Sí, sí, verdaderamente. Y aparte el punto de indeterminación, porque no solamente la dinámica alegórica de lectura en sentido positivo o negativo, sino que además son como signos micro-alef simbólicos que están esparcidos en el texto, en el cual según las competencias de cada lector pueden reconocerse capas de sentidos, ¿no? Puede estar el lector perfecto de esa cultura de su tiempo que reconocerá 4 o 5 grados de alusiones o correspondencias entre cisnes y cuervos, y podrá estar aquel que solo reconoce una, o que de uno de los animales recuerda 4 y del otro ninguna. Entonces, ahí también está la riqueza de cómo son textos que apuestan por un sentido en proceso de construcción colaborativa con el lector, ¿no? sí, por No supuesto. es algo. A mí también me pasa, digo, el viaje del Parnaso me parece fabuloso y es un lugar para seguir perdiéndose, pero además yo me doy cuenta que muchas veces también me divierte el ver más allá de lo que está más allá de quizás los usos que puede tener en el texto, si bien trato de buscar las conexiones, pero es tan divertido y es tan interesante ver las ramificaciones y las ideas detrás, no solo cuando es una cosa inaudita o algo un poco extraño, sino lo que se repetía en un montón de textos sobre ciertos animales, ciertas plantas, ¿no? Y entonces solamente con mencionarlas había todo un bagaje de cosas que venían detrás y que iban sumando al sentido, ¿no? Bueno, no sé, creo que tenemos que ir, ya se nos acaba el tiempo, ¿no es cierto, Jimena? Sí, ¿no? Ya estamos, bueno. Bueno, entonces cerramos esta mesa, les agradecemos mucho a todos los que estuvieron presentes y bueno, nos seguimos encontrando.